también vamos a una información muy importante de la cual ya hablamos, Luciano, sí, que tiene que ver con la bajante del río Paraná. exactamente. Lo tenemos ya en línea a Carlos Ramonel, que es geólogo, que es docente de la Universidad Nacional del Litoral. Hace mucho tiempo que queremos tomar contacto con Carlos porque, bueno, nos parecen muy interesantes sus notas, su visión de lo que está pasando con la bajante del Paraná. Y leíamos en los últimos días, Carlos, usted dirá si esto es así, que incluso hay una tendencia a agravarse en esta condición. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para ustedes. Mucho gusto. Gracias por la invitación y como lo señalabas recién, sí, lo señalabas y lo ha señalado el Instituto Nacional del Agua, que es el organismo nacional encargado de hacer los niveles, de informar niveles y pronósticos de tendencia del río. Estamos experimentando ahora o empezamos a experimentar la fase más aguda de esta bajante, ¿no? Sí, estamos hablando de una situación que ustedes venían analizando, que también el INA venía analizando y que lamentablemente, bueno, nos encontramos con esta situación, pero ya era algo que ustedes, los especialistas, tenían alguna previsión de que podía llegar a suceder, ¿no? No, totalmente. Bueno, los que trabajamos en el río, aquí en territorio argentino, sabemos que en términos históricos, estadísticos, los máximos de estiaje ordinarios que tiene el río Paraná ocurren en estos meses justamente, agosto y septiembre. Eso ha sido lo más frecuente en los últimos 120 años de registros hidrométricos del río. Y esa es la situación que se empieza a transitar ahora, una que se va a ir agravando con el devenir de las semanas. Y la única alternativa, digamos, de que eso se revierta, sea con lluvias, que sabemos también que empiezan en esta parte de América del Sur a ser más frecuentes en primavera, ¿no? La primera de todas, la tormenta de Santa Rosa, que las inaugura hacia el 30 de agosto, más o menos, e inicia ese periodo de lluvias, que en realidad para la zona brasilera empieza a ser más frecuente y abundante en octubre. Es decir, tenemos todavía una situación de bajante para bastante tiempo, ¿no? Carlos, hablamos de esta bajante, de la situación que se va a agravar y hablamos también de la situación sanitaria y ambiental que esto provoca de esta histórica bajante del río Paraná. Y absolutamente, porque el territorio afectado es enorme y las interacciones que sostenemos con el río también son muy variadas. Yo le he señalado en distintas oportunidades que uno a veces no tiene una cabal idea de lo que es el río Paraná en un contexto macro regional, incluso mundial. El Paraná es el 10º río más grande del mundo y en territorio argentino no solo está representado por el cauce principal que le da el nombre, sino también por una vasta red de cauces secundarios que se distribuyen entre islas en un ancho que lo más frecuente suele ser del orden de 30 kilómetros y abarca una superficie en todo el país que es más de 1,5 veces la provincia de Tucumán en extensión. Esa es la zona que ambientalmente ahora está afectada en el sentido que varios cauces secundarios se han desconectado. Nosotros estimamos que entre un 10 y un 20% de esos cauces que recorren la superficie que acabo de mencionar son los que están activos hoy día, los más grandes. Se han desconectado muchas lagunas y si bien la biota ha evolucionado con estos devenires, la biota del Paraná propia ha evolucionado con estos devenires a lo largo de miles de años, es una condición de estrés respecto de lo que fue la hidrología en los últimos 50 años, también agravada por las interacciones que hacemos, a veces muy nocivas, como puede ser la pesquería desmedida o el tema de los incendios, ¿no?
Claro. Hablando de efectos específicamente, nos comentaban que se veía afectado obviamente la provisión de agua en las grandes ciudades, que este tipo de situaciones a veces de, bueno, influir directamente en lo que es el ecosistema, pero también, a su vez, emergen paisajes nuevos, si se quiere, entre comillas, en lo que es el recorrido de algunos sectores del Paraná. Bueno, todo un nuevo escenario que se da, Carlos, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, aquí, por ejemplo, en la ciudad capital de Santa Fe, que tenemos el caso de la Laguna Setúbal, que es el símbolo natural de la ciudad, la gente por primera vez puede ver emerger el lecho de la laguna en en una extensión muy considerable, ¿no? Eso lo habían visto nuestros padres cuando chicos, digamos, hacia la década del 50, por ejemplo, hacia el 60 ocasionalmente, donde bueno, fueron momentos en que los niveles bajos del Paraná también fueron frecuentes, ¿no? Fundamentalmente las décadas del 40 y del 50. En 1944 fue la bajante más extrema que está registrada, concretamente. No significa eso que antes no hayan existido otras bajantes, ¿no? Por la historia milenaria del río. Y si uno hace el parangón con esa bajante que estábamos señalando, hoy en día los niveles hidrométricos están en general a 1 metro por encima de ese récord histórico, pero con tendencia a la baja, ¿no? Carlos, Sí. perdón, Mane, Sí. ¿no? Si querías preguntar. A ver, en aquel escenario de la bajante histórica del 44, de la década del 40, a esta altura, estamos hablando de una afectación mucho más importante, porque bien mencionaba el tema de la ganadería extensiva, del hecho de hacer, bueno, las tomas de aguas tanto urbanas como también agrícolas, los dragados para minería, bueno, todas esas cosas ahora con la bajante se profundizan en torno a un malestar generalizado, ¿no? Me parece que también allí pasa, si se quiere, algún hecho distintivo de lo que es esta bajante a la anterior importante. Absolutamente, absolutamente. El uso que se hace hoy día del río comparado con 1944 es realmente superlativo. Como vos lo mencionabas, todas estas interrelaciones que se manifiestan, algunas están seriamente comprometidas, otras no tanto. En ese sentido, hay que aclarar que en relación a las tomas de agua, la posibilidad de que haya déficit de suministro de agua es a lo sumo momentáneo y muy puntual, pero en general no es lo normal que va a ocurrir en los próximos tiempos, por distintos motivos. En general, las tomas de aguas pueden desplazarse en niveles, se pueden hacer trabajos de ingeniería para descenderlas y el agua va a estar, porque justamente, como decía recién, el Paraná es muy grande. Hay, claro, efectos temporales asociados a esa operatoria de adecuación que varios prestadores de servicio ya lo vienen previendo por lo prolongado de esta situación y como lo vinimos advirtiendo desde febrero, marzo de este año. Ya teníamos el panorama completo de que las lluvias en Brasil habían sido deficitarias. Claro. Lo que sí, puede haber problemas, disculpame nada más, cierro la idea, justamente por esta extensión, las aguas del cauce principal son de muy buena calidad, mientras que algunos cauces secundarios dejados, que reciben los aportes subterráneos del área chaqueña y pampeana, empiezan a experimentar salinización. Bueno, eso es lo que estamos teniendo, por ejemplo, aquí en la ciudad capital de Santa Fe. Sí, Carlos, esta emergencia hídrica que se anunció hace un tiempo, ¿se podría haber anunciado con antelación? ¿Podría haber sido antes esta declaración de emergencia hídrica? Bueno, viste que en general las gestiones van un poco atrasadas a veces, y eso es
normal, ¿no? Nosotros estimamos que sí, realmente se podría haber adelantado tanto la declaración de la emergencia hídrica, pero sobre todo, quizás la emergencia hídrica no en sí, porque lo único que hace es facultar el poder ejecutivo para que Sí. disponga gastos sin necesidad de licitación, pero sí la constitución del Consejo Nacional para la administración en esta situación de riesgo hídrico. Claro. Bien, Claro. eso sí se podría haber hecho con bastante anterioridad, ya desde principios de año con seguridad. Bien, la verdad que es muy Sí, interesante, por es muy supuesto. interesante conocer todo lo que está pasando y por especialistas como usted, Carlos, así que le agradecemos muchísimo sí. este contacto aquí en el noticiero. ¿Alguna especie de normalización la última del año que viene? Digamos, con esperanzas. Febrero, marzo, digo, para normalizar. Claro. El tema. Sí, Febrero, marzo va a haber un repunte del río, bien. haciendo nuevamente parangón con 1944. En esa bajante el mínimo no se registró ni en agosto ni en septiembre, sino que fue en noviembre. Sí. Eso se debió a que las lluvias primaverales se iniciaron como insuficientes también. Así que la condición de bajante uno debería preverla con seguridad hasta principios del año que viene, enero por ejemplo, y con una mejora de la condición que esperemos no sea transitoria en febrero y marzo. Bien. Gracias, Carlos. Gran Muchas abrazo, gracias. Carlos. No, gracias a ustedes por la gentileza de invitar. Muy Por bien. favor. Carlos Ramonel, entonces, hablando con nosotros, muy interesante, muy geólogo, interesante, también docente sí. de la Universidad Nacional Litoral y una de las personas que sigue con detenimiento esta situación, bueno, ahí siempre relacionado con el tema río, Por supuesto. Instituto Nacional del Agua, entre otros organismos que, bueno, están dentro de lo que es la problemática.